es muy vago, no es concreto. Sí, pero recuerda que el cómic de Norman Logan, ya me lo leí, es mucho más apocalíptico. La vaina está todavía peor en el cómic. No, si ves, es peor. No, es que en el cómic De Norman Logan, la vaina está en la verga. él está ya En sí, el a mundo. él lo único que le hace falta es tomarse la cicuta. Sí, Mira, entonces yo lo voy a dejar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de cine y algo más. A mi lado, bueno, el catedrático del cine, Ricardo Romero. Bueno, y a mi lado está Jason Alcalá, el doctor que les va a dar unas cucharadas El Doctor Doom. para la cinefilia. El Doctor Doom. Y por ahí circundando anda nada más y nada menos que el Rabipelado 2.0. Así mismo es, el Rabip. Sí, el intelectual del cine. dinos algo, manifiéstate, Ravi. Y hoy mi elemento, ¿no? Que son los cómics, que es la historieta, que es para lo que venimos a hablar hoy. Vamos a hablar de Logan, la película de James Mangold, que es como que la oveja negra de la familia de los cómics de superhéroes, ¿no? Es como como comentábamos antes, para mí de la serie de Marvel, obviamente siempre los X-Men fueron los más disruptivos, fueron los que están como aparte de ese otro universo de Stan Lee. Eh, y todavía más disruptiva me parece Logan por varias cosas. Primero porque toca unos temas incómodos que no son tan incómodos en el resto de las películas. A mí me pareció una película incómoda. Y sí, pero ya moda desde el personaje también, ¿no? ¿Qué dice de esa incomodidad el rabipelado? Era, eso viene quizás de una necesidad, ¿no? Ellos estaban tratando de matar la franquicia. Ya este pana se va a jubilar, nos vamos a poner a descansar el personaje, tenemos que hacer que la gente lo suelte. Pero ¿cómo hacemos que lo suelte? Vamos a romperlo primero. Con afectito. Exacto, y bien roto que lo dejaron, el pobre pan. La ventaja. Bien, ese era el punto más bajo de toda su historia. Ya enfermo en la miseria, si se quiere. Alcohólico. Bueno, alcohólico ha sido toda su vida. Viejo, ya el cuerpo no le da por lo que daba antes. Melancólico, un Wolverine muy melancólico. Completamente deprimido. Sí, Decepcionado de la vida. sí. Fíjate que una de las cosas porque bueno, tengo que decirlo en el podcast para las personas que nos ven y nos escuchan. Yo soy de esa generación que vio los X-Men en televisión y Wolverine era mi favorito. Entonces llegar a verlo en ese estado de miseria me hizo un ruido, un personaje tan formidable que incluso llegó a ser, hablando desde el punto de vista del cómic, ahorita vamos al trasfondo social y significativo de la película, pero personaje que fue capaz de reñir con Hulk en varias batallas, verlo en esa situación tan precaria, tan deprimente, me choqueó un pelo. Además que la película está colocada sobre un relieve distópico desértico. Pues está temprano analizando la psicología del color, los planos, las angulaciones, y es para que te lleva a que a ese relato de cuando el héroe pasa por el desierto. Sí. Y bueno, me parece que es una película muy de eso, de mucha tristeza, mucha melancolía. Ahora, más allá de esa tristeza del personaje, porque pienso más bien que la película, a pesar de tener esa atmósfera que comparto con ustedes, sí hay algo particular y es los valores que tiene Logan. O sea, Sí, fíjate que Logan, que ya no quería nada con la vida, se encuentra con que su vida continúa de alguna manera por su legado. Bueno, aparece una hija. Aparece una hija de su ADN, a la que él no sí. quiere aceptar ni reconocer, pero el valor de el parentesco, de la sangre, de uno considerar que sigue existiendo a través de su progenie, allí eso es vital Sí, dentro del relato.
sea, la película, más allá de presentarte al héroe sensacionalista, triunfal, ahora en Logan va a lo emocional, a lo sentimental de Logan. Y estamos viendo con el Rabbit temprano, nos estamos fusilando por ahí unos análisis de todo lo que es el trasfondo psicológico y familiar de Logan como personaje y qué aspectos influyeron en él para que se convirtiera en una figura tan violenta, tan amante de la violencia, tan desapegado. Además, a Logan lo seguía una desgracia, que es que todas las personas con las que se aferraba sentimentalmente las perdía. Y entonces en esta película Era como que si fuera pavoso. sí, estaba salado Logan. Entonces, en esta peli vemos a un Logan que ya se quiere ir a un retiro en su lanchita, que ya como que abandonó la lucha. Y entonces Y cuando que eres... no quiere tener los superpoderes Exacto. que lo acompañan. A eso voy, que cuando eres un personaje que tu razón de ser era la violencia, haciendo uso de tus habilidades, ya no encuentras cabida para eso en el mundo, ¿qué haces? Claro, pero acuérdate de algo y retoma eso, y es que Logan estuvo en el medio siempre en las divisiones que tenían los mutantes, Sí, porque era como el que mediaba entre Charles Xavier y el mismo Magneto. O sea, era el que mediaba entre los dos grupos. sí, era un personaje mucho importante. Cualquier personaje de frontera, es un personaje, fíjate que aquí también pasa, la película pasa de una frontera sur a una frontera norte, de México a Canadá, y él siempre está como en ese límite. ¿Por qué? Porque no se quiere pegar. Él no quiere tomar una posición, fijar una posición directa. Bueno, él sí fija una posición, él sí fija una posición con respecto a Charles Xavier, porque finalmente siempre lo acompañó, siempre cerró filas con él, a pesar de que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que Javier, cuando lideraba a los X-Men, por decirlo de alguna manera, esa pasividad de Charles no le gustaba a Logan, pero terminaba cerrando filas con él. Claro, es que Logan era más que todo un personaje que seguía sus propios ideales. Era difícil meterlo en una causa a Wolverine. Era difícil encauzarlo. Y siempre terminó favoreciendo a los X-Men por su lealtad a Xavier, que era algo que también caracterizaba mucho a Logan. Bueno, porque te lo presentan como un animal hecho hombre. Un animal, una bestia salvaje de casa que le es leal a su amo. Pero en esta última película, Logan, viene el personaje que además está representado en una niña, Laura, y estamos investigando temprano, y Laura significa la mujer que triunfa. Entonces, tiene un significado ahí bastante interesante, pues bueno, viene de los Y laureles. además tiene exactamente la personalidad que tenía Sí, viene con los laureles con los que coronaban a los soldados después de la batalla. Entonces, viene este personaje encarnado en una niña a darle a Logan la lección que él esperaba para poder morir en paz. cierto. Hay algo, y es que hay todo un proceso de evolución, porque obviamente cuando vemos la fotografía, cuando vemos la gestualidad del personaje, la voz, porque creo que es la mejor actuación De Hugh Jackman. de Hugh Jackman con respecto a Logan, porque bueno, lo vimos recientemente, No, totalmente. vimos a Logan, A Wolverine. a Wolverine lo vimos nuevamente En Deadpool. en Deadpool, en las dos versiones de Deadpool, o sea, cuando creíamos que estaba completamente muerto. Sí. Y bueno, ninguna de las caracterizaciones logra la emocionalidad Sí. y logra la vibra, La profundidad. la profundidad que transmite el personaje, Sí. lo humano del personaje finalmente. Sí. Porque no sé, quizás voy a errar un poco con esto, pero aquí que estoy pensándolo ahorita, me está llegando. Fíjate que cuando la película te la presentan, y lo estábamos platicando en Brand, siempre está relieve México. Entonces te presentan a un Logan alcohólico, ido a menos, melancólico. O sea, pudiese estar presentándonos en la película un relato de un típico padre latinoamericano. Bueno, fíjate, yo pienso más bien que en el caso de cómo se presenta Logan, yo creo que más bien es esa decadencia de occidental la que está allí, más allá de que fuera México donde él se halla, es la decadencia occidental, porque ha caído tanto Occidente que muchos de ellos se refugian en México. Muchos de los que, como ustedes ven,
sí, en este caso de lo que socialmente estaba excluido, van y se refugian en México, porque en todo caso México se ha convertido en un refugio. Ahorita hay muchos gringos huyendo de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque, bueno, no soportan esa distopía que en este momento está reinando en lo que era antes el sueño americano. Claro, hay una escena muy bonita que ya ellos están en cerca de ese lugar a donde van. Tú más adelante lo aclaras, porque Revipelado. sí, la peli trata de llevar a Laura al Edén. Sí, Entonces, cuando van en ese camino, ya cuando están un poco cerca del Edén, se consiguen unos granjeros que bueno, tenían un tema ahí con unos caballos, ellos los ayudan. Y son una familia afro. Eso está súper genial, porque además ellos pasan la noche con esa familia y es allí en esa escena de ellos sentados a la mesa de unos extraños que le ofrecieron su hogar, que le ofrecieron comida, que le ofrecieron hospedaje, donde Logan entiende, y se conecta. se conecta con el propósito, con un propósito que le puede traer más paz en su vida y de hecho Sabir se lo dice. Claro, ya sabemos luego el desenlace y toda la cuestión y aparece X-24, que resulta ser una versión rejuvenecida de Logan. Pero esa escena, esa cena, ese compartir allí, esa atmósfera familiar, esa atmósfera humana, es una de las cosas que yo rescato de la película. Lo comparto completamente. Yo creo que el mayor valor que está allí es esa forma en la que se conecta con lo más cercano que tiene la persona después de su propio cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo del otro. El cuerpo del otro puede ser el de tu hijo, el de tu hija, el de tu madre, el de tu hermano o el de tu amigo. Porque en este caso fueron unas personas que le abrieron, se les abrieron como familia, como amistad y que en definitiva hacen que él recobre humildad, el espíritu que se había, ese espíritu caído se recobra y él se da cuenta de que, bueno, en lo humano todo tiene un proceso y él está viviendo parte de ese proceso, pero ahora lo vive con conciencia, Que es el objetivo final, ¿no? De la tragedia, desde los griegos. La tragedia es simplemente acabar con el héroe, es dejar ese ideal aristocrático, guerrero, que fue a Troya, que quemó todo, y en la tragedia ves como el héroe, por sus propias ínfulas, por sus propias ganas de ser héroe, no funciona en sociedad, no puede funcionar, porque la tragedia griega nace en el siglo en que nace la democracia, y era una forma de educar por el teatro al pueblo de Atenas principalmente, a que ya no puedes andar por ahí de héroe con una espada queriendo todos los golpes. eh, Tienes que reunirte en ágora, tienes que hablar con la gente, tienes que hacer comunidad. Tú tomas ese héroe que es semidivino y lo bajas a un nivel humano, lo rompes, pero para que sea uno más, para que sea gente, güey. Para que va a trascender. Por eso es que los héroes en las tragedias griegas mueren. Oye, eso está interesantísimo, porque, Que es la idea, nada más. claro, porque es que te estás presentando la siguiente figura. El hombre en el ejercicio de la violencia como guerrero, ¿verdad? Para poder consolidar cosas. Pero ¿y después que las consolidas qué? claro, y después que viene, ¿qué es lo que viene? Es algo así como bueno, el Prometeo, ¿no? Que, y hablando del tema de los símiles griegos, también este personaje que en el caso de Hércules, ¿no? Hércules muere en gloria y pareciera que Loga está muriendo en la decadencia, pero no, resulta que sí se encuentra con la gloria, sí encuentra la gloria por Platicamos temprano. ¿dónde encuentra la gloria? La encuentra en su familia, Sí. la encuentra en la gente, en el afecto, en el abrazo, en la comunión. Ahí es donde él encuentra la gloria, no en la pelea. Sí, sí, que es una de las premisas de la película, el valor del sacrificio y de cómo cobra sentido cuando lo haces en tierra fértil, pues. Porque Laura entonces luego pasa a ser el legado de Wolverine, pero no solo el legado de todo lo que fue el ejercicio de su rol como X-Men y la violencia, sino de todo lo que aprendió de él en ese trayecto, que él fue su padre,
De hecho, lo despide y en la tumba erige una cruz que después se convierte en X. Eso tiene varios significados allí, porque Sí, es como la muerte del Mesías, ¿no? exactamente, porque en ese tipo de cruz era donde los romanos colgaban a los entre comillas delincuentes y bueno, por ahí también pasó Cristo, pero que estuviese allí esa cruz erigida sobre la tumba llevada X sobre la tumba de Wolverine, es un mensaje de que mira, ok, pero aquí está tu legado vivo, pues. Y con los niños, que hay algo por ahí interesante que no Rabi, que decir, hay una y que nos cuenta el Rabi Pelado 2.0, hay una gran denuncia en la película, es decir, el Logan, a diferencia de las otras películas que tienen, a mi juicio, digamos, relatos más etéreos, a pesar de que no digo que no sean profundos, más etéreos en cuanto a la realidad que se vive, pero aquí hay un caso concreto con unos niños. ¿Qué opina de eso el Rabipelado Es un 2.0? tema truculento, y de hecho me sorprendió mucho que apareciera en la película. Y lo fui a ver en el cine en ese momento. Y el tema la trata de humanos, ¿no? Y la experimentación en niños, el hecho de que los niños, estos niños invisibles, que no tienen papeles, que no existen legalmente, Sí, que están totalmente al margen. y que en este caso son propiedad de una industria privada. Usted recuerda que los villanos acá son unos mercenarios contratados por una farmacéutica. Eh, y que curiosamente todos son mestizos, son niños de, de una raza indefinida, Sí. pero son el futuro, son justamente ese cambio que hace falta, que es lo que tienen que proteger al final. Sin lugar a un paréntesis ahí para que continúes, que Logan está ambientada en el 2029. Que el otro que iba a decir, Sí, que no está tan lejos de su fecha de estreno, que es 2017. pero hay que recordar que sigue siendo el futuro, ¿no? Es una potencia. No, y que además, además es un multiverso. Exacto. Exactamente, pero sigue siendo un tema muy, muy, muy real. Incluso la enfermedad degenerativa mental del profesor X, que también es una de las mejores actuaciones que tuvo Sí. Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart con el personaje, eso es de estas enfermedades mentales terribles que suele tener la gente a esa edad, pues Alzheimer, demencia, y tratado de una manera muy, muy vivida, muy, ¿cómo decirlo?, en carne viva. Porque quizás, y volviendo al símbolo de la X, símbolos poderosos, sobre todo a nivel de fotografía, hay que recordar que Mangold lanza mismo Wolverine en blanco y negro porque él tiene la tesis de que lo grabó como un western. Y sí, realmente parece un western, cuando lo ves desde, y sobre todo de esos westerns deprimentes, De esos westerns de porque no, sí, porque no son los westerns de, por ejemplo, de Sergio Leone, esos westerns fantásticos. no, este es un western de esta gente que volvió a la Segunda Guerra Mundial, que llega a un país quebrado, que no hay trabajo para nadie y que, mira, me dieron una película, un papel en una película, pues yo sé usar lazo, vamos a ver qué chaco cuento echamos. Sí, sí, sí. Ahora yo les pregunto, ¿es Logan un poema de la decadencia? Mira, yo creo que Logan tiene dos cosas, como generalmente es la realidad humana, es algo, a mi juicio, dialéctico. Hay una decadencia, pero también hay la posibilidad de un nuevo renacer. Fíjate, en su hija está el renacer, porque además la hija tiene unos grandes valores. La hija, a pesar de que de que lo que ella está percibiendo en la mayor parte de su padre es la oscuridad, ella ve la luz dentro de aparta la oscuridad del padre y ella se convierte en esa nueva generación que probablemente le dé la luz al mundo. Coño, tocaste un tema interesante, que es el de él y ella, padre e hija, porque durante toda la mitad de la película ella no habla. Ella no habla mientras papá, Wolverine, está al frente, protegiendo, resolviendo, guiando por aquí, por allá. Pero en una de esas escenas donde Wolverine es víctima de algo que le sucede y pierde el conocimiento, creo que es cuando muere Xavier, que le da un ataque de ira y le cae, y le cae a palazos digo palazos no de palo, sino de pala, de la pala, le cae con una pala a la camioneta, y entonces eso hace que él termine como desmayado, qué sé yo, y allí ella habla.
porque le tocó a ella asumir el rol de ahora proteger a papá. Y te lo lleva al hospital, y entonces ellos dicen, oye, y llevamos todo este rato y tú sí sabes hablar, ahora que vienes a hablar, o sea, como que, En español, corazón ahí. o sea, como que cuando yo como papá me hago a un lado y te doy la oportunidad de ser, ¿no? O sea, puedo confiar que tú también me puedes proteger Es a lo mí. que es un legado, ¿no? Tú siembras la semilla, dejas los valores ahí, dejas ese ideal y de ahí para adelante es lo que continúa, es lo que queda de ti. Es lo que decía Montejo en ese poema de aquel caballo que mi padre era, pues me dejó las riendas y se fuese a la muerte. Eh, que es justamente lo que vemos con Laura. Laura en los cómics toma el papel y el nombre de Wolverine y el traje de Wolverine y continúa. Y luego ella también la clonan de nuevo, una nieta, Honey Badger, que también sigue con los mismos ideales que aprendieron de Logan. De hecho, Logan, volviendo al Man Logan, al cómic que da esta idea de un Logan viejo en un mundo Decadente. decadente, él después de Urban Logan viaja en el tiempo y vuelve atrás para crear a la nieta con Laura. Eso se ve, claro, en los cómics ha pasado de todo, porque son 60 años de narrativas cruzadas que se contradicen, pero sigue teniendo su valor importante en eso, en el núcleo de los mismos X-Men, que es una familia de gente dispar que ha sido rechazada por todo el mundo, que es lo que es ser un mutante. Claro, pero es que fíjate algo que retomamos aquí de los grandes valores que tiene Logan, que tiene esta película, y es eso, ¿no? Es que pareciera que el mundo está en decadencia porque las familias están fragmentadas, porque pareciera que ya no hay familias, por varios factores. Y cuando hablamos de que no hay familias es que de repente tú ves, te vas a un sitio donde estén padres e hijos sentados y ves que cada uno está pegado a un celular, ¿no? Entonces, digamos, esa forma de relacionarse artificial está como destruyendo esos valores familiares, pero aquí vemos cómo más bien eh, la experiencia, lo vivencial, el estar uno al lado del otro los conecta, porque la niña estaba como también en una búsqueda, ¿no? Sí, claro, obviamente. Y encontró. En su búsqueda encuentra lo que ella necesitaba para desarrollarse, para crecer, como Y Logan también encuentra. sí, Porque cuando X-24 literalmente lo empala y que después va Laura con los demás, ve que dice, ah, así se siente. Será lo que él estaba buscando. Suena chinazo, ¿no? Pero era como algo que él estaba buscando desde hace tiempo. O sea, como irse en paz, sabiendo que quedó algo ahí, pues que no fue en vano. sí, porque vuelvo a lo que había dicho hace rato. Él pensaba morir sin pena y gloria. Eso muere en la gloria, muere en una gloria, muere como vivió. Exacto. Porque además él, a pesar de que está ya convencido de que no tiene nada que hacer en este plano, de que ya no tiene por qué estar en este mundo, se da cuenta que hasta el último momento de su vida tuvo un propósito. Sí. Y por eso la bala se le quedó en el bolsillo, la de Adamantium. Darpinas. Ya terminamos, llegamos al final. Sí, bueno, llegamos al final, ¿no? Como todos los finales, Una reflexión final, Javi Pelado. pues, de esa muerte, de esa vida con significado, ¿no? Y de todo este relato hermoso que nos cuenta Logan, aunque haya mucha miseria y mucha violencia, siempre puedes ser tú el héroe del humano, el héroe de la persona que se sacrifica y no será únicamente de morirte, este, por el bien de la cosa emocional, de la familia. Y bueno, ya que estamos hablando de muerte, quizás para el próximo episodio, podemos hablar tranquilamente del tema de la muerte en una película tan interesante como, por ejemplo, Más allá de los sueños, o Robbie Williams. Pues sí, sería un muy buen tema para hablar la próxima vez. Una muerte con propósito. Bueno, las sabias palabras del Rabbi Pelado 2.0 y en la compañía del catedrático del cine, el doctor del cine, Ricardo Romero Romero, bueno,
Sigan atentos, vean la película y saquen sus propias conclusiones. Dígalo ahí, Ricardo. Bueno, sí, gracias al Rabipelado 2.0 y a Jason Alcalá. Y bueno, esto fue Jarabe Movie y esperamos sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Chau, chau.